eléctrico de potencia, y decíamos que esta actividad se divide básicamente en dos actividades grandes, que son la planificación de la generación y la planificación de la transmisión. Entonces hemos visto que para ambas actividades lo que necesitamos es conocer la proyección de la demanda, ¿no? La demanda de largo plazo. Y una vez conocida esta información, bueno, podemos hablar de la planificación de la generación. Entonces acá se responde básicamente a cuándo y qué cantidad de unidades generadoras deben incorporarse al sistema, qué tipo de generación se debe incorporar, será generación térmica, será generación hidro, ¿no? Energías renovables no convencionales, etcétera, ¿verdad? Esto también responde en primera instancia a la decisión que tiene cada país de desarrollar, digamos, su parque de generación. En Bolivia hay una visión de cambiar la matriz energética, es decir, dejar de generar menos con gas y tratar de aprovechar mejor las potencialidades que tiene el país en términos de generación hidroeléctrica y generación no convencional. Entonces está en esa línea de incorporar generación hidroeléctrica. De acuerdo a lo que dicen las autoridades, en términos de generación térmica es todo lo que tenemos hasta lo que ingrese los ciclos combinados como generación térmica, y después lo que venga a futuro será puramente generación renovable, ¿no? Esto con la visión de que se genera menos con gas y este producto se puede comercializar al extranjero, ¿no? A los países vecinos. Bueno, lo que se tiene que realizar en la planificación de la generación, se debe realizar un análisis de confiabilidad, como el que hemos aprendido antes. Se tiene que realizar simulaciones de la operación y el análisis de los costos de inversión, ¿no? Y estas simulaciones son simulaciones energéticas y eléctricas, ¿no? Pues cuando hablamos de simulaciones, estamos hablando de que estas serán simulaciones energéticas y eléctricas. Las simulaciones energéticas en Bolivia se realizan con un programa que se llama el SDDP, como habíamos conversado antes, ¿no? Y aquí, cuando se trata de encontrar la solución a este concepto de confiabilidad, ¿no? Lo que se pretende básicamente es usar programas de optimización que responden básicamente a una función objetiva, ¿no? Es minimizar la sumatoria de la operación más la inversión y aquí el concepto de confiabilidad se puede colocar como energía no suministrada, ¿no? Entonces,
si tratamos de encontrar ese mínimo en términos de los costos operativos, las inversiones y la energía no suministrada, estamos tomando en cuenta la confiabilidad, el costo de la operación, estamos tomando en cuenta la inversión, ¿no? Con la simulación de la operación, básicamente es una simulación energética, ¿no? Posterior a eso se hace una simulación eléctrica para verificar que el sistema funcione con voltajes adecuados, que no haya problemas de sobrecarga, etc., ¿no? Bueno, el análisis de confiabilidad sabemos que lo que se define es básicamente la adición de generación, ¿no?, para que el sistema cumpla una cierta condición de confiabilidad, ciertos índices de confiabilidad. Y hemos visto de cómo se calcula el LOL, cómo se calcula el LOLI, cómo se calcula la energía no suministrada, ¿no? Entonces podríamos decir, técnicas probabilísticas, aquí está el método Monte Carlo, ¿no? Entonces, ya sea que usemos uno u otro método, podemos tener la información de cuánta cantidad de generación yo necesito incorporar al sistema para definir qué capacidad de generación voy a tener en el sistema. Y cuando defino qué capacidad de generación, también estoy definiendo la reserva, ¿no? Entonces esta reserva de generación será la que me permita darle confiabilidad, flexibilidad, continuidad al sistema cuando se quiera definir o cuando se quiera requerir un mantenimiento a las unidades, etcétera, ¿no? Y aparte, atender adecuadamente el crecimiento de la demanda, ¿no? Entonces, esto lo hemos aprendido básicamente en el capítulo de confiabilidad, que si nosotros tenemos una cierta demanda, por confiabilidad tenemos que tener una reserva de generación, ¿no? Entonces, este valor de reserva, hemos visto que podemos, si vemos la forma más sencilla de determinar la reserva, era conocer el margen de reserva porcentual, ¿no? Un poquito más elevado era la reserva de la unidad mayor, digamos eso como criterios determinísticos, o como criterios probabilísticos, bueno, ya hablábamos en términos del LOLI y la energía no suministrada, ¿no? Muy bien, entonces de esta manera este cálculo se puede hacer de forma uninodal, ¿no?
también se puede hacer de forma multinodal. Entonces, tomando en cuenta ese aspecto, la simulación energética lo que hace es modelar la operación del sistema de generación para el periodo de planificación, serán 10 años o 5 años, qué sé yo, ¿no? Y lo que se determina son básicamente los costos de producción, es decir, los costos de operación en ese tiempo. Y cuando hablamos de costos de operación, estos costos de operación están relacionados a los costos de combustible, costos de operación y mantenimiento, a los costos de arranque y parada de los generadores, ¿no? Estos conceptos ya no son ahora, a esta altura ya no son familiares porque los hemos ido utilizando en la parte de programación de la generación, en la parte de confiabilidad también, ¿no? Entonces, estos temas que tienen que ver con los costos son una parte importante de los costos totales de la energía eléctrica, ¿no? Porque puede estar en el orden del 40 al 60%. Por lo tanto, es muy importante eso, ¿no? Y los estudios de simulación de la operación encuentran una aplicación importante, dice, en la planificación de los sistemas eléctricos. Entonces, para definir con mayor objetividad, hay necesidad de simular la operación, ¿no? ¿Qué modelo usábamos? ¿Recuerdan? El modelo SDDP, ¿no? Es la simulación energética, básicamente. En esa simulación energética, pues se determinan los costos de combustible, costos de operación, estos son datos básicamente estadísticos, los costos de arranque también, y estos valores, ustedes recuerdan, están incluidos en la función costo de operación de las máquinas. Lo que hemos hecho en la parte de programación de la generación, ¿no? En otros modelos ustedes han visto que se puede poner la función calor y por separado se puede poner los costos de operación y mantenimiento, costos de arranque, etc. Y esa flexibilidad de un modelo a otro para usarlo en la ecuación de la función costo o por separado. No importa. Entonces, los estudios son realizados con horizontes de 10 a 20 años. Se determinan los costos de operación anuales, ¿no? Y en este caso, como no tenemos definido todavía qué proyecto va a incorporar, entonces para cada alternativa de proyecto se determina un costo anual de operación. Luego se compara los resultados de la operación de los sistemas con cada una de las alternativas. Y por lo tanto lo que se va a hacer es encontrar el mínimo costo. Y el mínimo costo va a ser para la mejor alternativa, ¿no? Entonces, como decíamos hace un momento, lo que se hace básicamente es minimizar los costos de inversión, operación y de energía no suministrada, ¿no? Muy bien, entonces, hasta acá tienen alguna consulta. Muy bien, entonces continuamos. No quiere ir para ese tiempo. Ahora, la comparación que se hace de una alternativa a otra, fundamentalmente lo que prevalece, lo que es más importante en términos de cantidad, son los costos de inversión. Y para poderlos comparar,
costos de los proyectos se ponen en valor presente. Es lo que ustedes alguna vez han estudiado, me imagino, en evaluación de proyectos, como el valor del dinero en el tiempo, ¿no? Entonces se compara cada uno de los costos de inversión en valor presente de la inversión. Bueno, esto para ustedes ya es conocido. Vamos a pasar a lo que es la planificación de la transmisión. En la planificación de la transmisión, como en algún momento habíamos conversado sobre este tema, lo que se hace es analizar diferentes alternativas de expansión, ¿no? Entonces, ya les mostré esta simulación, pero voy a mostrarles otra vez. Déjenme abrir un momentito. En el mediano plazo, ¿no? Tanto en términos de red de expansión como de proyectos de generación. Sobre esta base, lo que se hace es crecer la demanda, se definen proyectos de generación que van a ser incorporados al sistema en el horizonte de 10 años. Para definir esos proyectos de generación, hay una cartera de proyectos, ¿no? Una cartera de proyectos de generación, y de esta cartera de proyectos se selecciona los proyectos de generación del análisis de minimizar los costos de inversión, costos de operación, más energía no suministrada. Entonces, se define la cartera de generación que ya conocemos para una demanda prevista a futuro. Entonces acá, en este mapita eléctrico, estos puntitos azules que ustedes pueden observar, son los proyectos hidroeléctricos que han sido definidos en la expansión de la generación, ¿no? Todos estos están en la cuenca de Corani. Acá está Iberizu. Bueno, en ese tiempo, este es un plan al 25 del plan eléctrico. Sabrá Misicuni ha entrado. Guillas también, que está en construcción, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos que están en azulito son proyectos hidroeléctricos. Estos que están en rojo son los ciclos combinados que ya han ido ingresando, ¿no? En Entre Ríos, en Guarnes, en Termoeléctrica del Sur. Y, bueno, es la red que conocemos de la expansión. Y por lo tanto, lo que hay que ver es, ¿qué pasa si yo pongo esta generación en el sistema? Entonces, el modelo, ¿qué va a hacer? El modelo va a definir qué centrales van a funcionar. Y se acuerdan, mirábamos el año horizonte, ¿no? Entonces, si aquí a 10 años será, digamos, el año 20 o el año 20, por decirlo de mejor, ¿sí? Del 21 al 20. Entonces se pone toda la demanda, se pone toda la generación y básicamente se pone la red del mediano plazo. Entonces lo que va a hacer el sistema es, de forma económica, va a tratar de generar
y va a tratar de mandar los flujos por el sistema. Entonces, ¿qué se observa? Que cuando se hace la simulación energética, se empieza a ver que todas estas líneas de acá, estas que se han puesto en guindo, ¿sí? Todas esas se sobrecargan, o son muy bien usadas. ¿Cuál es la idea? De que la generación fundamentalmente está circulando por estas líneas, ¿no? Entonces, ¿qué idea te da eso? Te da una señal de dónde tienes problemas de congestión en la red, ¿no? ¿Qué partes del sistema debieras reforzar? Entonces, a partir de eso salen las alternativas de transmisión. Entonces, tú te imaginas alternativas de refuerzos, ¿no? Y con esas alternativas de refuerzos, entonces vas a hacer la simulación otra vez, minimizando costo de inversión, costo de operación y energía no suministrada, ¿no? Por lo tanto, aquí, digamos, se han puesto varias alternativas de refuerzos. En el sector eléctrico habían opiniones, ¿no?, que desde hace muchos años decían, debe hacerse tal línea, debe hacerse tal otra, etcétera, ¿no? Pero eran criterios a ojo de buen cubero. Entonces, ya teniendo herramientas, ya teniendo criterios más, o teniendo herramientas que te permiten tomar un mejor criterio, entonces lo que se hace es, muy bien, se toma todas esas ideas y el modelo será el que define cuál van a ser los refuerzos, ¿no? Por ejemplo, aquí se hablaba de un proyecto que iba por el TIPNI, ¿se acuerdan? Que iba de Chimoé hasta San Ignacio de Mojos. Pues por el tema del problema del TIPNI se ha dejado este proyecto, y en lugar de este proyecto la alternativa más bien es desde Troncos hasta Trinidad, ¿no? En lugar de esta alternativa se ha reemplazado por otra. Bien. Vamos a ver si podemos graficarla esa para... Digamos que está así. Muy bien, entonces esas son las alternativas que se han planteado al modelo para que elija, digamos, los mejores proyectos. Entonces, ¿quién me puede decir bajo qué criterio van a salir los mejores proyectos? ¿Cómo creen que salga el mejor plan de expansión? ¿Cuál sería el criterio? Hola, hola. Vamos a buscar un voluntario para que
responde entonces. ¿Qué me puede decir Mauricio Ledesma? ¿Cuál será el criterio o cómo será que va a salir el mejor plan de transmisión? Buscando qué criterio, qué idea. Inge, ¿podrías repetirme la pregunta, por favor? Estamos hablando de que aquí hemos planteado varias alternativas de transmisión, ¿no? Como futuros o posibles refuerzos de transmisión. De toda esta cantidad de refuerzos o de alternativas, van a ser elegidas solo algunas. Entonces, de esas que se elijan, va a elegirse bajo un cierto criterio. ¿Cuál será ese criterio para elegir la mejor alternativa de transmisión? La que tenga mejores condiciones óptimas, Inge, para poder satisfacer las necesidades en la parte de transmisión. Pero recuerda, hemos planteado una ecuación, ¿no? ¿Qué hace esa ecuación? ¿Qué se busca en la ecuación? ¿Alguien que quiera ayudarle a Ledesma? Nos estamos refiriendo a la energía, bueno, a minimizar los costos de operación, inversión y energía no suministrada. Exactamente, ese es el camino para elegir la mejor alternativa. O sea, cada alternativa tiene su costo de inversión, ¿ve? Y el costo de operación va a tener mucho que ver con cómo es que van los flujos por el sistema, por qué líneas van a ir. Entonces, aquellas que generen menos pérdidas y que permitan sacar la generación más barata, ¿no? Eso va a incidir en el costo de operación. Entonces, cuando sumemos el costo de inversión de esta alternativa o de esta otra, qué sé yo, entonces ahí vamos a tener aquello que es más barato para el sistema, más económico para el sistema. Invierto menos, el costo de operación es menor y mi energía no suministrada también es menor. Entonces, esa ecuación que es minimizar costo de inversión más costo de operación más energía no suministrada, entonces se eligen las alternativas más económicas, ¿no? De todas estas que hemos planteado, claro, no van a salir todas, ¿no? Van a salir solo algunas. Pero estas líneas, cada una de las alternativas tiene mejor uso que otra línea. Entonces, aquellas que tengan menor uso, entonces básicamente su inversión no es buena. Por ejemplo, esta línea Purutuma-Vinto, que se hablaba muchísimo de su requerimiento, se vio que no era una línea necesaria, ¿no? Esta línea Villamontes-Camiri se llegaba hasta Rositas, pero está relacionada a que entre esta generación. Si esta generación no entra, entonces claro, esta línea no es necesaria. Entonces cuando entre esta generación, seguramente esta línea será interesante, ¿no? Entonces, bajo ese criterio, en realidad lo que quiero mostrarles aquí es que de todas estas alternativas están relacionadas fundamentalmente ¿dónde está la generación? La ubicación de la generación es fundamental para definir qué refuerzo va a incorporarse. Si esta generación no entra, tal vez esta línea tampoco, ¿no?
Y de esa manera, entonces, se eligen las alternativas de refuerzos. Entonces, aquí cuando hablamos de la planificación de la transmisión, decíamos, se analiza varias alternativas de planes de expansión de la red, los cuales acomodarán la generación futura al crecimiento de la demanda, ¿no? Entonces aquí sin duda nos está diciendo que las líneas que vayan a incorporarse, ¿no?, están muy relacionadas a dónde está la generación futura, dónde está la demanda, ¿no? Y obviamente de la mejor de estas alternativas es la que va a elegirse, digamos, ¿no? Entonces el objetivo básico es encontrar el tipo, ubicación y el tiempo en que las adiciones o modificaciones a mínimo costo, ¿no?, teniendo en cuenta criterios de confiabilidad, teniendo en cuenta criterios ambientales, por ejemplo, la línea entre el Chapare y Mojos, por un tema ambiental, ese proyecto ha sido descartado, ¿se acuerdan? La que iba a pasar por el Tigris. Entonces probablemente esa línea sea necesaria, pero no atravesando el Tigris, por ahí hace un pequeño rodeo, ¿qué sabemos? No sabemos qué va a pasar a futuro en ese aspecto. Pero el tema ambiental es muy importante. ¿Por qué? Porque eso define el trazo de la línea. No puede atravesarse parques, por ejemplo, reservas, que son reservas ecológicas, ¿no? Entonces, todos esos temas se tienen que tomar en cuenta a la hora de definir las alternativas. Entonces, si un proyecto es estudiado como alternativa, tiene que tomar en cuenta todos esos aspectos. No puede definirse un proyecto y llegar a la etapa de construcción y sorprenderte con que no puedes construir. ¿Por qué? Porque no estás cumpliendo un tema ambiental, ¿no? Entonces, un estudio de planificación serio es fundamental tomar en cuenta este aspecto ambiental, ¿no? ¿Está entendido este concepto? Muy bien. La planificación de la transmisión, dice, es un problema de gran escala que se complica por los muchos factores a considerar. Aspectos técnicos, económicos, incertidumbres de su comportamiento, porque a veces aparece una demanda, por ejemplo, industrial, y si es minera, el tema es un poco más complicado, porque ustedes saben que hay olas en las que aparece la minería, luego desaparece, etcétera, ¿no? Entonces, esas incertidumbres en la demanda complican los estudios, ¿no?, de planificación. Los encargados de la planificación usualmente han desacoplado el estudio de planificación, ¿no? Se hace primero la generación y después se hace normalmente la transmisión. Pero no quiere decir que se hace en una sola dirección. No quiere decir que se hace primero la generación, después la transmisión, sino siempre se hace una especie de iteración, ¿no? Porque resulta que puede haber un proyecto de generación muy interesante, pero su costo de conexión al sistema de la transmisión puede ser muy elevado, muy alto. Entonces siempre se hace un análisis iterativo, ¿no? Y de ese análisis iterativo recién se saca al final el plan, ¿no? Sin embargo, las inversiones, los costos de inversión de la transmisión son una parte menor si comparamos a la generación. Los costos de generación son muchísimo más elevados, ¿no?
los costos de transmisión son mucho menores. Pese a eso, como les digo, siempre es un análisis iterativo, ¿no? Generación, transmisión, generación otra vez. Y de ese bucle recién va a salir el resultado de la planificación. Los encargados de la planificación han trabajado con modelos estáticos principalmente, que analizan el año horizonte, el último año del estudio, ¿no? Para las diferentes alternativas. En este párrafo, lo que nos están diciendo es de que el análisis de la planificación de la transmisión básicamente se utiliza un estudio de flujos lineales, flujo de carga lineal, ¿no? Donde solamente se toma en cuenta la potencia activa y el ángulo. Y usando estos flujos lineales, entonces se hacen las simulaciones energéticas. Las líneas y todo eso en las simulaciones energéticas se hacen usando flujos lineales. Entonces las técnicas pueden ser programación lineal, programación no lineal, etc. Son modelos de optimización. Todos estos, cuando se usa programación lineal, programación no lineal, son para la parte de optimización. ¿Qué va a hacer esto? Va a minimizar la suma del costo de inversión, más operación, más energía no suministrada. En la planificación de la transmisión existe un compromiso entre el nivel de detalle y el número de alternativas estudiadas. O sea, si yo tengo muchísimas alternativas, el detalle al inicio seguramente no será tan exigente. Me ayudará a depurar y a descartar ciertas alternativas. Y para aquellas alternativas que hayan sido elegidas con mayor probabilidad de que sean las mejores, a esas se hacen los estudios eléctricos más detallados, ¿no? Muy bien, entonces, como decía hace un momento, en el estudio inicial se utilizan flujos lineales, que también llamamos flujos de corriente continua, ¿no? Y es, por ejemplo, esta imagen que les mostraba aquí, con sobrecargas y demás, es resultado de un flujo de carga lineal. Porque si fuera un flujo de carga AC, donde se mira además el voltaje, el reactivo, seguramente el flujo no tendría convergencia. Entonces los flujos lineales son muy útiles para en primera instancia saber qué está pasando en el sistema, ¿no? ¿Es un problema de sobrecarga o es un problema de voltaje? ¿Recuerdan? Hemos hecho algo de ese análisis en algún ejercicio de seguridad. Entonces, como herramienta inicial, los flujos lineales me dan una idea clarita de cómo se comporta el sistema. Si todo esto pusiera un flujo de corriente alterna, el flujo no tendría convergencia y no tendría idea del resultado, ¿no? Entonces, lo que habitualmente se hace es una cantidad de estudios muy importante. ¿Y cuáles son esos estudios que se realizan, no? Para el diseño, la especificación de las alternativas elegidas, se hace estudios del diseño, claro, la ingeniería, ¿no? Estudios de cortocircuito, de transitorios electromagnéticos y coordinación de protecciones. ¿Pero para cuáles? Para las alternativas elegidas, para las alternativas más convenientes. Es decir, una vez que ya conozco las alternativas más convenientes o elegidas, entonces hago el estudio de diseño de la línea, de ingeniería, ¿no? Para los primeros, para saber su costo de inversión, se hace una estimación del costo. ¿Cuánto costaría? Entonces, para eso
necesitas saber cuánto cuesta el kilómetro de línea, cuánto cuestan las bahías, donde están interruptores, seccionadores, protecciones, etc. Y de esa manera se estima muy rápidamente la inversión. Pero ya cuando estamos a nivel de haber elegido las alternativas convenientes o las alternativas de transmisión, entonces sí hablamos del diseño de la línea, la ingeniería final de la línea, ¿no? Entonces, normalmente, ¿qué característica tienen estos proyectos? Se hace la proyección de la demanda, se hace el plan de generación, se hace el plan de transmisión, se estudian mediante flujos de carga lineales. Después de que ya tengo elegido la alternativa de transmisión que va a entrar como proyecto, ya puedo hacer el flujo de carga de corriente alterna. Después puedo hacer el estudio de cortocircuito. Puedo hacer estabilidad transitoria, puedo hacer análisis de transitorios electromagnéticos, y del análisis de los resultados, entonces tengo una depuración final que me da el plan de obras de transmisión, ¿no? Y inclusive, fíjense aquí a la derecha tengo exactamente lo mismo, pero además de los estudios electromagnéticos, incluso entra la coordinación de las protecciones, ¿no? En todo esto. ¿Por qué? Porque ya estoy hablando del diseño final de la línea. O sea, ya sé qué línea va a ser incorporada al sistema. Entonces, le añado su estudio de coordinación de protecciones, ¿no? Entonces, de esta cantidad de análisis, se saca el plan de transmisión. Bueno, ustedes ahorita ya tienen idea más o menos de la proyección de la demanda, tienen idea de la programación de la generación, tienen idea de flujo de carga lineal, flujo de carga alterno, un cortocircuito estamos haciendo ahorita, luego un poquito más adelante vamos a hacer de estabilidad transitoria, ¿no? Entonces tienen idea más o menos de todos los estudios que son necesarios en el estudio de planificación de largo plazo. ¿Correcto? Y fíjense que cuando hacemos flujo de carga, se obtiene, digamos, el flujo base donde se optimiza tensiones, no hay sobrecargas, todo eso. Y después se hace el análisis de seguridad. El análisis de seguridad N-1, ¿se acuerdan? Entonces, con el análisis de seguridad de N-1, voy a probar la confiabilidad del sistema en términos de suficiencia y seguridad operativa. Entonces, este análisis ya requiere hacer un estudio de flujo de carga donde se vea la tensión, ¿no? Entonces aquí me va a entrar la posibilidad de analizar si existen refuerzos si necesito instalar bancos de capacitores para mejorar la tensión, etcétera, ¿no? Entonces ya tengo una idea mejor del funcionamiento. Ustedes en su examen de simulación seguramente han podido ya ver un poco de esto, ¿no? Ya tienen una idea básica de cómo se hace esto. Y finalmente, de este análisis de seguridad, lo que uno hace es elegir las contingencias más severas. ¿Cuáles son las contingencias más severas? Esas contingencias más severas son por sobrecarga, son por bajo voltaje. ¿Por qué son? Y de una lista de contingencias más severas, solo para ellas, se hace el estudio de estabilidad. ¿Bien? Vamos a quedar aquí en esta partecita para continuar la siguiente
y ya sabiendo un poco qué tiene que ver con el estudio de estabilidad en este análisis, vamos a continuar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a parar aquí, vamos a comenzar con estabilidad la siguiente semana y volvemos otra vez a retomar este tema para entender básicamente cuáles son los estudios que se hacen. ¿Está bien? Ok, quedamos acá entonces. Nos vemos el lunes. El lunes lo que haríamos es comenzaríamos con el análisis de estabilidad. Pero, es decir, haríamos simulación, no haríamos potencia. Entonces, habiendo comenzado el lunes estabilidad, entonces podemos conversar ya, digamos, el miércoles probablemente, y el día viernes, a más tardar, vamos a terminar el capítulo de planificación, y con eso habríamos concluido el material de la materia de potencia 3. Entonces yo estimo que en 2 semanas terminaríamos básicamente también estabilidad, y bueno, ya estamos cerca al final, pues, ¿no? ¿Correcto? Correcto. Muy bien, entonces nos vemos la siguiente semana.